Amén. Bien, tome su asiento. Doy gracias al Señor por esta tarde que puedo compartir la palabra del Señor. Una palabra que el Señor hablaba hoy en la mañana a mi corazón. Y quiero también, estuve ahí buscando algunas otras citas bíblicas y esperando en Dios que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios hable a nuestras vidas? A su vida, a mi vida. Primeramente el Señor con esta palabra habló a mi vida. Y yo quiero también compartirla con usted. Dice que lo que recibimos de gracia, también debemos entregar de gracia. Amén. Les saludo, les bendigo, especialmente a usted que ha llegado a este lugar, a aquellos que están en la radio, a aquellos que están en las redes sociales, también escuchando el día de hoy. Hoy doy gracias a Dios por poder estar compartiendo, como le digo, esta palabra. Le dije al pastor, permíteme predicar en este día. El pastor dijo, amén. Sé que le cuesta porque este es su trabajo, lo que el Señor le encomendó a cada uno de nosotros, pero Él es el padre de la casa y sé que le cuesta, amén, pero Dios conoce su corazón, amén. Bien, quiero que vayamos a Primera de Samuel en el capítulo 16, vamos a leer del 14 al 23, pero me voy a centrar lo que Dios hablaba a mi corazón el día de hoy, en el verso 18, amén, y de ahí vamos a ir tocando algunos otros versículos de otros libros, amén. Esta palabra venía a mi corazón porque ¿cuántos saben que Dios le tiene a su vida personas asignadas para que usted sea útil? Amén. ¿Cuántos quieren ser útil para el reino? ¿Cuántos quieren ser útil para el reino? Amén. Un fuerte amén ahí, porque para eso estamos, ¿cierto? Para ser útiles para el reino del Señor. Por eso hoy tiene que usted prestar mucho oído a esta palabra, como cada día. Amén. Como cada día. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hablar. Amén. Y el Señor quiere que usted reciba esta palabra. Dice así la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 14 en adelante. Ahí está puesto, yo la voy a leer acá en mi Biblia. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen algunos que sepan tocar el arpa, para cuando esté, siempre me confunde los tildes, cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. ¿Me sigue hasta ahí, cierto? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Verso 18, y aquí quiero centrarme. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire qué hermoso ese texto. Diga: ese soy yo. Dígalo con convicción, porque se trata la palabra de que usted tiene que hoy ser este representante. Aquí es David, pero hoy tiene que ser usted. Amén. Verso 19. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Amén. Le envió, cierto, los presentes a Saúl. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho,
y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Es una corta historia en la vida de la historia de David. Es una porción de la historia, ¿cierto?, de David, ahí de lo que pasó en una parte, en un cierto tiempo con David. Ya David había sido ungido por Samuel. Amén. En el verso 16 del capítulo 16 en adelante es cuando Dios manda, ¿cierto?, a Samuel a ungir a un hijo de Isaí de Belén para que sea el próximo rey, ¿cierto?, de Israel, por causa de que Saúl había hecho algunas cosas malas delante de los ojos de Dios. Se había apartado el espíritu de Dios de Saúl, y él, ¿cierto?, estaba siendo atormentado por un espíritu malo. ¿Qué es lo primero que viene acá con esta palabra? En el verso 18. Aquí hay características. Diga conmigo, características. Acá claramente hay características de un David que, siendo muy joven, ¿cierto?, había alguien que lo había visto. Vamos a ir, y quiero que usted se meta en este rinconcito de la historia, como digo siempre, porque usted tiene que entender para poder recibir lo que Dios nos quiere hablar en este día. Cuando yo siempre leo la palabra y trato de meterme ahí, y muchas veces busco, ¿cierto?, imaginarme la historia que estoy leyendo, pero también el Señor me dice: pero ahora tú tienes que ser protagonista de esa historia. No puedo yo llevarlo a otro, yo tengo que hacer lo que es mío, es para mí, esta palabra es para mí. Entonces, viendo esta historia, en el verso 18 hay un hombre, hay una persona ajena a David que habla de David. Amén. Este hombre, que es un criado de Saúl, se presenta delante de Saúl y le dice: yo conozco a un hombre, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Y ahí empieza a nombrarle características de aquel joven. Mire, número 1, porque hay 6 características aquí que usted las tiene que reconocer en su vida. Amén. Amén. Usted puede decir amén. El amén es: así, Señor, así sea. Amén. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué estaba pidiendo Saúl? Alguien que tocara, ¿cierto?, el arpa. Sígame con esto. O sea, había un don en David. Había un don en David. Nosotros muchas veces decimos: no, es que yo no tengo dones. Creemos que solamente los dones son tocar o cantar. No. Hay muchos dones en nuestras vidas que nosotros tenemos que ir reconociendo y desarrollando, ¿cierto?, en nuestra vida. Aquí había una necesidad de que alguien tocara el arpa, ¿cierto?, para que el espíritu malo que estaba sobre Saúl se fuera. Y aquel criado dijo: yo conozco a un joven, a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Primera característica, diga conmigo, primera característica, que sabía o que tenía un don de parte de Dios. Luego dice: es valiente. Otra característica, valiente. Amén. Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso dice: y Jehová está con él. Ahí yo anoté y las taché ahí, las marqué, 6 características. Quiero leérselas rápidamente, lo que yo busqué
de estas características. Número 1, usaba el arpa, o sea, tenía dones. Diga conmigo, yo tengo don, porque el don es de Dios, pero está en ti. Amén. Y si nosotros quizás muchas veces no nos hemos enterado qué clase de dones tenemos que buscarlo en nosotros. Hay algo en ti que tú tienes que buscar, que es de Dios y está en ti. Amén. Entonces, primero sabía tocar el arpa y ese era claramente, ¿cierto?, un don dado por Dios. Número 2, era valiente. Y mire lo que dice el diccionario: dicho de una persona capaz de cometer una acción arriesgada a pesar del peligro. Ahí había otra característica. David era valiente, era arriesgado, era capaz de ir y estar frente al peligro, pero sabiendo siempre que Dios estaba con él. Número 3, vigoroso. Ahí la palabra vigoroso me da un resultado que dice fuerte y recio, o sea que tenía, ¿cierto?, un buen carácter, un carácter fuerte, que se podía parar en cualquier lugar y enfrentar a cualquiera. Y lo podemos ver después como David enfrentó al gigante. Amén. Era vigoroso. ¿Qué quería decir? Que era fuerte y que era recio. Ahora, después tenemos hombre de guerra. Hombre de guerra. Y dice hombre de guerra que sigue la carrera de las armas o profesión militar. David, estaban hablando de un joven que cuidaba ovejas, pero había alguien que lo había visto como un varón de guerra. O sea, ¿qué me da a entender eso? Ya Dios colocaba en el corazón de un hombre lo que David iba a hacer. Podemos decir, estaba profetizando sobre la vida de aquel muchacho. Amén. Podemos decir que había algo guardado que a lo mejor ni él veía, pero estaba ahí. Luego dice que era hermoso. Amén. Como usted, diga como yo. Hermoso como yo. Hágase parte de esta predicación. Amén. Como el pastor. Era hermoso. Amén. Y luego dice Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Era hermoso de apariencia, buena apariencia, hombre de guerra, prudente, vigoroso, valiente, y Jehová estaba con él. Mire, yo quiero que usted entre a esta historia, porque esta historia usted la va a conocer y va a salir de este lugar con esta palabra y va a decir: yo soy ese David. Amén. Y si usted es mujer, no importa, usted tiene que decir: yo tengo el espíritu de David. Eso tiene que estar en su vida. La Biblia dice que cuando fue Samuel a ungir a un hijo de Isaí de Belén, pasaron todos sus hijos y él creía que era el más alto, el más robusto, y dijo: este tiene que ser el ungido de Dios. Y Jehová le habló a su corazón y le dijo: ese no es, yo no miro con tus ojos. Dice que pasaron todos los hijos y aún Jehová no le decía nada. O sea, no había uno que tuviera las características que tiene David. Entonces cuando ya Samuel, me imagino yo que le preguntó, porque dice la escritura que le preguntó y le dijo: ¿no tienes otro hijo? Y Isaí le dijo: sí, ahí está el más pequeño que está cuidando las ovejas. Y le dijo: mándalo a llamar, porque ciertamente no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En el capítulo 16, verso 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Pero yo quiero que entremos en ahí ya estaba ungido. Usted tiene que seguirme con esta historia. David ya estaba ungido, era un joven que estaba ungido. Pero él seguía cuidando ovejas, él seguía estando en el campo. Y yo me imagino que este hombre que sale acá en la historia, un criado que le habló a Saúl, me imagino que un día iba pasando cuando David estaba tocando el arpa. Me imaginaba esta historia cuando escribía esto, me imaginaba que David en el campo, en el desierto, cuidando las ovejas, estaba sentado, tocaba el arpa y había una presencia poderosa de Dios. Y ese hombre, me imagino yo, que pasó y lo vio, percibió algo en su espíritu, por cuanto él habló así de David. Me imagino yo que en otra oportunidad aquel mismo varón tiene que haber pasado y mirado de lejos cómo David estaba peleando con el oso o estaba peleando con el león. ¿Por qué? Porque él habló que era un hombre de guerra, un hombre fuerte, un hombre vigoroso. Amén. Y era un muchacho. Pero la Biblia no nos habla de que David se dio a conocer. No nos habla de que David le decía a los del pueblo: mira, yo peleé con este oso, maté este oso, maté este león. No. David sí se lo dijo solamente a Saúl cuando fue y estuvo con Saúl cuando iban a pelear con Goliat. Pero mire, yo me imagino que este hombre que habló de David conocía la historia de David sin que él se la contara. ¿Me va siguiendo? Hay ojos que están mirando nuestra vida. Hay personas que a nosotros nos miran, a usted la mira, a mí me mira, el pastor. Hay personas que, aunque usted no lo crean, están así con los ojos mirando. ¿Cuáles son nuestras características? ¿Cuál es nuestra vida con el Señor? ¿Cuáles son las batallas que nosotros estamos peleando? Aunque nosotros no le contemos a la gente qué es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque David no dice en ninguna parte, yo leía la escritura, no dice en ninguna parte, excepto cuando ya iba a pelear con Goliat, y le dijo que no tema el corazón del rey ni del pueblo, sino que él iría a pelear con aquel, porque había una oportunidad que había derribado a un oso y a un león. Pero anteriormente no le había contado a nadie. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la gente nos mira. No nos damos cuenta, y muchas veces nosotros queremos, yo tomaba hoy el ejemplo del pastor y decía en la mañana, muchas veces queremos que la gente nos conozca. Queremos a lo mejor tener muchos likes, muchas, no sé, visualizaciones. ¿Para qué? Para que me conozcan como soy. No, si el que nos tiene que conocer es Dios. El que a nosotros nos tiene que conocer es Dios, porque a otros se le va a revelar lo que nosotros somos en nuestro interior, las características de Dios que tenemos. Por eso la gente como David tuvo desde muy niño, desde un jovencito, 17, 16 años, que Dios ungió su vida, tuvo características ahí, calcadas, que era hijo de Dios. Por eso muchas veces nosotros vemos a las personas y hay personas que se quieren dar a conocer, hablan mucho. Y Dios muchas veces nos tira la oreja, porque Él nos dice: entra a tu aposento. Y cerrada la puerta en tu aposento, después Dios te va a recompensar en público. Pero nosotros muchas veces queremos lo público primero y después, si tengo tiempo, me acerco a la intimidad con Dios. David estaba en el campo. David era un joven que simplemente miraba las ovejas, las corría de un lado, las llevaba a buen pasto, pero cantaba, adoraba a Dios. No habían cámaras. Hoy yo decía, no habían cámaras en ese lugar.
No habían personas que estuvieran mirando, o él no salía a correr diciendo, ¿sabes qué? Yo hoy vencí a un oso, hoy vencí a un león. No. Pero Dios estaba con él. La Biblia lo dice. Desde el momento que fue ungido, dice que Dios estaba, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiero decirle algo con todo mi corazón. Presta atención. Usted ya fue ungido por Dios. ¿Quién lo cree? Diga amén. Usted ya fue ungido por Dios. Si Dios a usted lo llamó un día, usted confesó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que Él nos ungió para ser reyes y sacerdotes de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros no nos creemos el cuento. Y permítame que se lo diga así, porque nosotros somos muy naturales para nuestras cosas. Si no es lo visible, si no es las cosas, entonces no soy ungido de Dios, no soy ungida de Dios. ¿Qué pasaría si a nosotros nos ponen en un campo donde no hay nada? Donde no hay cámaras, donde no hay nada. ¿Qué pasaría? ¿Seríamos adoradores de Dios igual? Hermano, usted ve las sillas vacías. Nos cuesta venir a la casa del Señor. Imagínese estando solo. Lo único que buscaríamos es tener señal con el celular. Pero David, él peleaba con osos, peleaba con leones. Y él no era el que andaba diciendo soy así, soy acá, soy allá. Pero habían ojos que los veían. Habían ojos que estaban ahí pendientes. Como en su vida, como en mi vida. Hay ojos que nos están mirando, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, por eso tenemos que tener características de reino. Características de ser ungidos, mujeres y hombres ungidos de Dios. Porque sabe que el Señor no nos va a venir a buscar por quién tiene más like, qué pastor es el más famoso. No. A ojos del Señor somos todos iguales. Pero si nosotros no mostramos las características de Dios que están en mi vida o en su vida, entonces ¿quién las va a ver? Le tengo que decir algo importante en esta noche. Hay personas que están asignadas a su vida. Hay personas que están asignadas. Hay jóvenes que están asignados a tu vida, Emily. Hay jóvenes o personas que están asignados a tu vida, Alejandra, Isabel. Hay personas que están, escúcheme, asignados a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no damos la talla. ¿Quién va a hablar de nosotros? ¿Quién va a decir, ahí hay una mujer de Dios, ahí hay un hombre de Dios? Si nosotros lo único que buscamos mostrar son otras cosas. Présteme atención porque esto es muy importante. Si usted recibe esta palabra el día de hoy, entonces va a empezar a mostrar lo que Dios quiere que mostremos. ¿Por qué le digo que hay personas asignadas a su vida? Porque Saúl era un hombre que estaba siendo atacado por un espíritu malo. ¿Sabe cuánta gente está siendo atacada por un espíritu malo? ¿Sabe cuántos jóvenes se quitan la vida? ¿Sabe cuántas personas, cuántas mujeres, varones se pierden cada día? Lo que pasa es que nosotros no tenemos las características del cielo. Y digo nosotros muchas veces no tenemos las características que tuvo David. Y nos vale más que nos vean, y nos vale más que hablen, y nos vale más que nos mostremos como somos naturalmente. Y el Señor dice, yo ya te ungí. Yo ya ungí tu vida. ¿Por qué no muestras lo que yo puse en ti? ¿Por qué no muestras lo que ya puse en ti? Hay dones, amén, porque sabemos tocar, porque sabemos a lo mejor hacer cosas, habilidades. Dios nos ha dado habilidades. Somos valientes muchas veces. ¿Por qué? Preste atención.
Porque solamente usted y Dios conoce cuáles han sido sus batallas que ha peleado. Yo hoy decía en la mañana, nosotros quizás sí, muchas veces contamos testimonio. Hemos vivido muchas situaciones, muchísimas situaciones. Solo Dios conoce cuán valiente hemos sido. A su vida pasa exactamente lo mismo. Solamente Dios y usted conoce cuál ha sido su valentía que ha tenido para salir adelante. Las batallas que ha tenido que enfrentar. Yo decía en la mañana, uno no anda contando, muchas veces sí, contamos el testimonio porque pasa, porque fluye, pero nadie sabe lo que hemos vivido. Hermano, yo a los 15 años quise atentar contra mi vida y de ahí Dios me rescató. El pastor quizás nunca lo ha contado, pero también muchas veces en su juventud quiso atentar contra su vida. El diablo nos quería, escúcheme, terminar porque sabía lo que Dios iba a hacer con nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Tuvimos hace unos años atrás, escúcheme, clamando a Dios porque mi hijo intentó quitarse la vida. Son batallas que solamente Dios conoce que hemos peleado. Son batallas que solo usted y Dios conoce. A lo mejor, vuelvo a repetir, a lo mejor hemos contado en alguna oportunidad. Pero usted sabe de dónde Dios lo sacó. Usted sabe de dónde Dios la sacó. No andamos divulgando por la vida, no, para que, ay, pobrecito, pobrecito. No. Mostremos las características que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay enfermedades que han tocado nuestra vida. El pastor estuvo a un paso de que le diera, escúcheme, que la sangre se le pusiera ácida, que pasara así de la noche a la mañana diálisis. Cosas que hemos vivido, hermano. Y usted sabe, usted empieza a recordar cuáles han sido sus batallas. Cuáles han sido sus batallas. Y Dios, que conoce con qué oso, con qué león ha tenido que pelear usted. De verdad que esta palabra, si usted la agarra el día de hoy, va a decir, wow, es verdad, hay personas que están asignadas a mi vida. Y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué características estoy mostrando? Porque Saúl tenía un espíritu malo. Hoy en el mundo, y escúcheme, hasta aquí en las iglesias rondan los espíritus malos. Entonces hay gente que está asignada a tu vida. Pero tú tienes que tener características del cielo. Tú tienes que tener características de Dios. No ser una pinturita. No ser, escúcheme, lo de afuera va a pasar. Pero si Dios coloca una palabra sobre tu vida, eso es lo que va a llegar a otro y lo que va a hacer que cambie la vida de otro. Aquel hombre habló de David. Y yo meditaba en esta historia y decía, ¿cuándo David habló que anteriormente? Porque ni a sus hermanos ni a su padre le había contado que había peleado con el oso, con el león. Es más, dice la palabra del Señor que ni lo miraban, porque no lo mandaron a llamar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido, escúcheme, desechados? ¿Cuántas veces nos han mirado mal? ¿Cuántas veces no nos han tomado en cuenta? Yo no sé si a usted le ha pasado. A lo mejor en su vida le ha pasado. Pero ahí estuvo Dios con usted mirándolo. Ahí estuvo Dios con usted librándolo. Ahí estuvo Dios con usted. Pero usted tiene que mostrar características. Hay personas asignadas a ti. La Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu malo y que necesitaba que alguien lo ayudara. Voy a volver a decírtelo. Hay personas que están asignadas a ti, que necesitan que tú le ayudes, que necesitan que tú derrames algo de Dios que tú tienes. En este tiempo hay personas que son fuertemente atormentadas por espíritus y también necesitan de ti y de mí. El punto es que tú y yo también tenemos nuestras propias batallas y ahí es cuando nos quedamos.
Ahí es cuando nosotros decimos, no, pero yo estoy viviendo esto también. ¿Quién hace algo por mí? Hermano, hermana, tú ya estás ungido por Dios. Hay otros que no están ungidos por Dios. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Tú ya conoces quién es Dios en tu vida. Por eso no nos quedemos con nuestras batallas, sino que cumplamos el propósito por el cual estamos en esta tierra. El punto es que tú y yo también tenemos nuestras propias batallas, como las tuvo David, que mientras cuidaba las ovejas de su padre, peleaba con el oso y el león. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿y quién me ayuda a mí? ¿Y quién me ayuda a mí? Y nos ponemos y nos hacemos las víctimas. Sí, nos hacemos las víctimas. Somos víctimas del pensamiento de decir, ¿y quién me ayuda a mí? Cuando uno sabe que la fuerza se las da Dios. A David la fuerza se la dio Dios cuando tenía que pelear con el oso. No fue corriendo a buscar a sus hermanos más grandes. No. Dice que él vencía, los agarraba de la quijada y los mataba. También le tocaba recibir el desprecio de los demás. Podemos ver que cuando Samuel fue a ungir, ¿cierto? No lo mandaron a llamar. Y ahí en 1 de Samuel 16, 11 y 12 nos habla, ¿cierto? Que cuando llegó David fue a ungir Samuel, fue a ungirlo como rey. Pero primero no lo habían mandado a llamar. Dice en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16, verso 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió y le dijo, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo eligiere, o al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Verso 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, el primer hijo de Isaí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí. Pero resulta que ninguno de ellos era. Entonces cuando en el último momento le dice, ¿pero te queda algún otro hijo? Y es ahí cuando le dice, sí, queda el más pequeño, el menor que está apacentando las ovejas. Verso 11, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fue desechado, hermano. Fue desechado por su familia, fue ignorado. Yo no sé usted, pero muchas veces yo tengo recuerdos de mi infancia. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Y si bien muchas veces mi papá me agarraba y me zamorreaba un poquito y me daba unos cariños medios brutos porque era una persona grande, nunca sentí el cariño real de él. Y muchas veces a lo mejor pasa que en nuestra familia hemos sido desechados.
A lo mejor no lo digo que fue todo el tiempo así, no, pero hay pensamientos, hay recuerdos que vienen. David podría haber dicho: yo fui desechado, no me tomaron en cuenta. Pero él era un hombre de buenas palabras. David era un hombre que sacaba buenas palabras de su corazón, prudente. O sea, no habla la Biblia que él reprendió a su familia, desechó a su familia por no haberlo tomado en cuenta, sino que él tenía palabras prudentes. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros tocamos recibir ese desprecio de algunas personas. Pero hay una buena noticia para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos quieren saber una buena noticia? Lo que el hombre natural no ve, Dios lo ve. Lo que cuando uno está siendo chico, a lo mejor fue niño, tuvo problemas, Dios lo ve. Por eso Dios te encamina a ser ungido. Por eso Dios te encamina a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo me recuerdo, y perdóname amor que lo saque a memoria, el pastor siempre cuenta que en su juventud no se llevaba con su padre. Y si se sentaba a la mesa, uno se tenía que parar. Y el otro comía y después comía el otro. Y eran familia. Y muchas veces suele pasar, hasta en estos tiempos. Muchas veces suele pasar que a uno lo desprecian, al otro lo aman. Sus hijos para Isaí, los más grandes, los más robustos, habían sido convidados. David no. Pero lo que el hombre no ve, presta atención aquí por favor, porque esta palabra es para nuestras vidas. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Esa es la buena noticia. Había un hombre que habló de David sin que él le dijera: anda y habla de mí. Pero había una necesidad, diga conmigo, había una necesidad. En Saúl había una necesidad, como en el mundo hay necesidad. Como a lo mejor cerca de tu familia hay necesidad. Pero Dios te ha ungido a ti. Dios me ha ungido a mí para llevar esa sanidad, podemos decirlo así, porque cuando David tocaba el arpa con ese don que era para servir al Señor, entonces ese espíritu malo se apartaba. Hay dones que tú tienes que saber usar para la obra de Dios, para el servicio de Dios. No podemos nosotros desperdiciar lo que Dios nos ha dado. En esta parte de la historia, David se muestra las características de su persona. Aunque él no se estaba dando a conocer, había alguien que lo conoció y habló de él. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar de cómo somos. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar de cuáles son las características que estamos mostrando. Hablaba con una hermana el otro día y le mencionaba a una persona que es cristiana, que sacaba tremendas palabras por su boca, pero palabras de mal. Mi vida tan miserable. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Usted es hija de Dios, hijo de Dios. Diga amén, por favor. Claro. Somos elegidos de Dios, ungidos de Dios. Y muchas veces las características que mostramos dejan mucho que desear, hermano. Digo las características que mostramos. No digo que muestran, mostramos. Deja mucho que desear. Y la gente sabe que tiene una tremenda necesidad afuera. Está llena de espíritus malos. Porque todo lo que no sea de Dios es del enemigo.
O sea, es malo. Y en esta parte de la historia, David no se muestra, él no se da a conocer, él no dice soy así, soy acá, yo sé hacer esto. No, hay otro que lo da a conocer. Nuestra vida, al igual que David, fue ungida para ser reyes y sacerdotes. Veámoslos ahí en Apocalipsis 1, en el verso 5 y 6. ¿Está entendiendo esta palabra, hermano? Esta palabra es para nuestras vidas. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. En la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Cristo vino para morir, para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos, para hacernos reyes y sacerdotes de Dios. Características que tenemos que tener en nuestra vida que son de Dios, no del hombre, porque el hombre, la mujer, muestra sus propias características. Pero nosotros, para ser relevantes, tenemos que tener características de Dios en nuestra vida. Apocalipsis 5, en el verso 10, también nos dice, mire, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros estamos esperando ser reyes y sacerdotes para el cielo, y a lo mejor nunca vamos a llegar al cielo, hermano. Claro, a lo mejor no estamos dando la altura, la anchura, el peso para irnos para donde creemos que vamos a ser reyes y sacerdotes. No. Si en el cielo hay un solo rey. Aquí el Señor nos ungió para ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra, para que nosotros, hombres y mujeres, reinemos aquí en la tierra y mostremos las características de Dios en nuestra vida. Hermano, nos va a tocar pelear muchas veces. No en lo literal con el oso y el león, pero sí nos va a tocar pelear con muchas circunstancias, y ahí tenemos que nosotros saber mostrar que tenemos una vida en Dios. Es por eso que nuestra vida tiene que notarse las características de Dios, porque siempre hay personas que nos están mirando y hablan de nosotros. ¿Sabe que muchas veces me mandan mensajes por el Messenger? Pastora, no existe pastora en la Biblia, me dicen. No importa, dígame como quiera, no importa. ¿Por qué no se saca los aros? ¿Por qué no se deja de pintar? Me hablan, hermano, miran las características de afuera. ¿Y por qué no pueden? Yo le digo, cierre sus ojos y escuche lo que la palabra de Dios nos está hablando. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice que uno tiene que tener buenas palabras, ser prudente. Yo no me voy a poner, le digo a mi esposo, él me dice, no respondas nada. Porque dan ganas, hermano, de sacar nuestras características. Claro. ¿Sí o no? Si alguien viene y te dice, uy, qué fea que te... ¿Te has visto al espejo tú? Claro. Pero dice la palabra que David era de buenas palabras, prudente. Entonces, que hablen lo que quieran. Pueden hablar lo que quieran. Pero dice la palabra que del fruto de nuestra boca se llenará nuestro vientre, y eso va a ser lo que nosotros vamos a recibir. No yo, sino que aquella persona que ve las características de afuera.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, Señor, a desechar. ¿Sabe qué? Hace un tiempo que estoy orándole al Señor, Señor, trata mi carácter. Porque aunque usted no lo crea, yo tengo un carácter, no voy a decir de los 1000 demonios, no, eso no. No. Pero uno tiene que conocer. Uno tiene que conocerse. ¿Y sabe cómo nos conocemos? Aquí está nuestro espejo. Y muchas veces hay personas que hablan bien, otras hablan mal. Pero que Dios me ayude. Amén. Que Dios me ayude. Que Dios trate mi carácter. Amén. Sigamos con esto. Es por eso que en nuestra vida se tiene que notar el carácter de Dios y no lo nuestro. Amén. Porque siempre hay personas que te están mirando. ¿Sabe que de repente, volviendo al tema de los aros, de repente digo, pucha, sí, me tengo que sacar los aros, no me voy a pintar? Y después digo, pero si me veo tan bonita. Trato de mejorarme un poquito. Así que lo siento a aquellos que no les guste. Mientras le gusta a mi esposo y me sienta bien yo, Dios conoce mi corazón. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor? Bien, hay muchos dichos que tiene el mundo que no lo voy a decir aquí. Usted ya se los está recordando, pero no lo voy a decir aquí. Sigamos con esto. Así como le sucedió a David, que otro habló de él y lo hizo llegar hasta el mismo rey, así Dios también tiene a personas asignadas a nosotros y Dios quiere que les sirvamos en su propósito. Hay personas que están pasándola mal. Usted me va a decir, pastora, yo también la estoy pasando mal. La diferencia es que usted y yo somos ungidos del Señor. Entonces, hay personas que te ven y saben y se dan cuenta que tú eres especial, que tú tienes algo diferente. Por eso, a lo mejor te dicen, ¿sabe qué, vecina? ¿Por qué no ora por mí? ¿Sabe qué, coleguita? ¿Por qué no me lleva en oración? ¿Sabe qué? Usted va a la iglesia, me gustaría ir un día porque mi vida, no sé, no está bien. Hay personas que están viviendo tiempos malos. Entonces somos nosotros los que Dios nos va a ir enlazando hasta llegar a aquellas personas que muchas veces tenemos que alcanzar. De repente las personas o pensamos, no, voy a alcanzar a una cierta cantidad o a una cierta clase de personas, pero no, Dios muchas veces te tiene reservado para ir a personas importantes, a personas que a lo mejor tienen de renombre, que tienen un estatus, que a lo mejor, no sé, está esperando que tú le hables. Son personas que, como dice aquí, son reyes. Saúl era un rey. A ver si usted está aquí. ¿A cuánto les ha tocado hablar, orar o llevarle una palabra a su jefe? Levante su mano, si no va a salir por las redes. Amén. Dios le bendiga. Un hermano. ¿A cuánto les ha tocado hablarle a alguna persona que de repente tiene un apellido que usted dice, wow, este tiene un apellido así? A nadie. Hermano, es porque, ¿no será que nosotros quizás no estamos mostrando las características que Dios quiere que tengamos? ¿No será que nosotros nos estamos mostrando nosotros y no al Dios que nosotros tenemos? ¿No será que nosotros, escúcheme, estamos mostrando lo de afuera y no lo de adentro? Porque a David lo conocieron por las cosas que él hacía en su silencio. Él es como la palabra que dice, entra a tu aposento, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es como esa palabra. Entonces ¿será que nosotros no estamos yendo a nuestro secreto para decirle, Señor, úsame para aquellos que están con espíritus malos?
¿No será que nosotros nos estamos poniendo vanidosos y queremos solamente para nosotros y no para el propósito que Dios tiene con aquel que necesita de Dios? Yo me imagino, y esto es imaginación mía, que David tocaba el arpa en el campo, en el desierto, cuidando las ovejas, y era tanto la presencia de Dios que cuando pasó ese hombre percibió que había algo poderoso cuando él tocaba. Yo me imagino también que de repente iba este hombre caminando y pasó, y David estaba peleando con el oso. Por eso habló de un hombre de guerra, un hombre que era vigoroso, que era valiente. ¿No será que nosotros estamos dando más a demostrar que somos débiles y no valientes? ¿No será que nosotros le estamos diciendo al mundo, yo también tengo problemas, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando tenemos un Dios tan grande, cuando tenemos un Dios tan fuerte, cuando tenemos un Dios que es Padre, que nunca nos va a dejar. Este hombre le habló al rey de David. Y así también Dios quiere ponernos enfrente de personas que necesitan, y a lo mejor, escúcheme, a lo mejor nosotros ni pensamos que nos va a tocar hablarle a alguien. Aquí también hay algo muy importante que sucedió en esta historia. Y es que Dios direccionó a David cuando él solamente había sido ungido, pero lo direccionó hacia donde estaba Saúl para que mirara y conociera todo lo concerniente al reinado, todo lo concerniente a lo que Saúl hacía con el ejército, con cómo llevaba. Dice la palabra que Saúl le mandó a decir a Isaí, deja que David venga y se quede conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos un lugar designado, es para que nosotros posemos ahí y lo de Dios venga y caiga ahí. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo aquí. Volvamos ahí a Primera de Samuel. Mire, presta atención. Dice la palabra del Señor. Y tomó Saúl, verso 19. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de arma. Estrategias de Dios para que nosotros estemos en lugares de privilegio. Hay estrategias que Dios va a usar cuando tú muestres las características que Dios pone en ti para alcanzar, para el servicio de aquellas personas que a lo mejor no la están pasando bien, pero son estrategias del reino, estrategias de Dios. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decirle a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿No le habla eso a usted? Muchas veces el Señor nos va a llevar a un lugar, los que trabajan en un trabajo secular, lo va a llevar a ese lugar para que usted sea portador de las características del cielo. Y lo va a poner en ese lugar porque hay una estrategia de parte de Dios para que usted sea luz para ese lugar.
No podemos nosotros mostrar nuestra forma de ser. Muchas veces mañoso, muchas veces gruñones, gruñonas, enojones, enojonas. No podemos mostrar nuestra vida así. Porque si no vamos a ser, escúcheme, igual que el montón. Había un ejército que estaba con Saúl, vestido de guerra, se ponían su armadura de guerra, pero eran miedosos, porque el rey era miedoso. Pero había un David pequeñito, muchachito, que tenía características. Y él llegó a ese lugar y dice que halló gracia ante los ojos de Saúl. Por eso pidió Saúl a su padre Isaí que lo dejara. Hermano, hay una buena noticia para nuestras vidas. Usted tiene características del cielo que tiene que darlas a demostrar. Yo tengo características del cielo que tenemos que darlas a demostrar. Porque el mundo se está perdiendo con espíritus malos. Usted ve cómo está el mundo. Usted ve cómo está el sistema. Usted ve todo lo que está pasando afuera. Y nosotros mostramos las características acá adentro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia para poder nosotros mostrar que tenemos un Dios que vive. Tenemos que entender que las características de Dios, que Dios pone en nuestra vida, en nuestras personas, son para darlo a conocer a Él y para el servicio a otro. Siempre en la Escritura usted va a encontrar que tenemos que amar a Dios, pero amar al otro. Siempre en la Escritura usted va a conocer que la palabra nos invita a tener un servicio. Nos tenemos que dar para el otro. Por eso Dios pone ahí a David en esta historia. Él amaba a Dios y mostraba lo que tenía de Dios, pero también quiso servir a Saúl. ¿Cuántos quieren tener servicio? 2, gloria a Dios por esos 2. ¿Cuántos quieren tener servicio para la obra de Dios? Hermanos, porque si no estamos dando no estamos mostrando lo que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sabe que Cristo, Dios dice que se despojó de su reino para venir aquí a la tierra, para hacerse hombre, para que en la condición de hombre lo llevaran a morir por la humanidad? Servicio por nosotros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener? Dar a conocer lo que tenemos de Dios y tener servicio para el otro. Usted no se siente bien cuando alguien viene y le toca la puerta o le habla en la calle o le dice, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos pasa siempre, al pastor, siempre. Y no es que uno se quiera dar a conocer, hermano. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Orar por los otros. Si tenemos que ayudar a otros. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Tenemos que dar a conocer lo de Dios, pero también el servicio para otros. Hay personas que están esperando por ti. Amén. Diga amén. Hay personas que están esperando por ti, para que les entregues lo que Dios ha puesto en tu vida. Pero al mismo tiempo el enemigo se levanta. Y como dice en Lucas 22, del 31, te pide para zarandearte como a trigo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, nosotros vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda hacer,
pero no vamos a estar exentos de que el diablo quiera zarandearnos. Nosotros vamos a estar orando por aquellas personas que necesitan lo de Dios, pero el diablo también va a querer atacar tu vida. Pero es ahí cuando nosotros sabemos que ¿quién está intercediendo por nosotros? Es Dios, es el Señor que intercede. Jesús le dijo: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo estoy rogando por ti. Pero cuando salgas de esta, anda y cuéntale a tus hermanos el testimonio. Hay personas que están esperando por ti para que le entregues lo que Dios puso en tu vida, pero al mismo tiempo el enemigo se levanta para sacarte del propósito y para zarandearte como a trigo. David en el desierto peleaba con el oso y el león. También era rechazado por su familia y mirado en poco, pero ya Dios lo había mirado. Ya Dios tenía cosas preparadas para su vida, al igual que para ti y para mí en estos tiempos. Dios quiere que nosotros sirvamos para el servicio de su reino. Dios quiere que nosotros sirvamos al servicio de su reino. Hay personas que hablarán de ti. Hay personas que hablarán de ti y que llevarán a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. O sea, te van a mover, te van a impulsar, porque te están viendo, pero tengamos cuidado de mostrar buenas características. Amén. De mostrar lo de Dios y que salgan cosas buenas de nuestra vida, para que aquel que nos está esperando reciba lo correcto y no lo humano, no lo del ser humano, que eso, escúcheme, va a pasar. La palabra siempre nos habla que tenemos que dar buen testimonio. Y vamos a ir a Hechos 6:1, del 1 en adelante. Hechos 6:1 nos habla de cuando las mesas de las viudas estaban con poca atención. ¿Se recuerda esa palabra? Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Quién eran los griegos? Personas de afuera, personas que no eran del pueblo de Dios. Pero estaban hablando contra los hebreos, contra los hijos de Dios, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. Aquí vamos, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, diga buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No es a cualquiera. El servicio, aunque usted no lo crea, no es a cualquiera. Porque Dios no le puede ir a dar a otro lo que no está en ti. Por eso buscaron a personas con características. Diga conmigo, características. Estas características de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargar un trabajo que a lo mejor era muy simple: atender la mesa de las viudas. Pero aún con ese trabajo, Dios nos ve que tenemos que tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo, características de nuestras vidas, porque Dios lo hizo así. Jesús dice que Él vino y se despojó y nos enseñó el servicio. Amén. Vamos rapidito aquí, porque siempre hay personas que necesitan de usted y de mí. Isaías 61, del 1 al 4, nos dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos conocen este verso? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado
a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. 3. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué nos manda hacer el Señor? Ahí está todo. A tener servicio por aquellos que no están bien. A tener servicio y dar buenas noticias a aquellos que no están pasándola bien. Pero tienen que haber características en nuestra vida. Tienen que haber características de que somos ungidos de parte de Dios. Vuelvo a decirte y recíbelo en esta hora. Tú y yo somos ungidos del Señor. Hermanos, no tenemos que estar perdiendo el tiempo jugando al evangelio. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios real. Creemos en un Dios que un día va a venir a buscarnos. Pero Él va a venir a buscar a aquellos que han dejado lo suyo para trabajar para el reino. Dios quiere hacer de nosotros tierra deseable y fructífera para ser usados para otros que están estériles y débiles. Como decía ahí en Isaías 61, Ezequiel 36, 26, no lo vamos a leer todo, pero ahí usted lo anota y lo busca si quiere. Ezequiel 36, del 26 al 36, porque hay personas que están débiles, hay personas que están con espíritus malos, hay personas que están, escúcheme, enlutados, afligidos, con muchas cosas contrarias. Pero somos nosotros los que tenemos que mostrar que tenemos las características de Dios. Por eso déjate usar por Dios al servicio de tu prójimo, mostrando lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto algo en su vida? Sí, Dios ha puesto algo en su vida. Léalo ahí, características de David. Si puedes volver otra vez, por favor, a Primera de Samuel 18. 14, 18, 16, 18. Ahí está. Por eso, déjate usar por Dios al servicio de tu prójimo, mostrando lo que Dios ha puesto en tu vida. Y el Señor te pondrá en lugares de privilegio y te exaltará en público. En donde Dios te ponga, Él no te va a avergonzar. Los hijos de Dios no seremos avergonzados. Los hijos de Dios no seremos avergonzados. Si tenemos a Dios en nuestra vida, si nosotros caminamos con las características, las poquitas que nombramos aquí, no vamos a ser avergonzados, sino que todo lo contrario, vamos a ser usados. Este año caminamos en una palabra, la doble porción. El pastor predicaba a principio de año y decía, la doble porción trae claridad. Trae claridad a nuestra vida, nos da más sabiduría, pero no para que nosotros nos creamos nosotros, hermano, sino que para que nosotros mostremos lo de Dios. Amén. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, diga conmigo, dones, es valiente y vigoroso, lea conmigo, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Características, póngase de pie por favor. Características
que tenemos que dar a conocer este año en nuestra vida. Crecimiento. Crecimiento para el servicio de la obra de Dios. Crecimiento para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Sabe que hay personas esperando por usted? Los jóvenes van a comenzar las clases. Hay jóvenes, jovencitas esperando porque usted les lleve una palabra. Se ríen los jovencitos allá atrás. Los que trabajan. Hay colegas esperando porque usted les lleve lo de Dios a su vida. Los que trabajamos quizás en las redes sociales, en la radio, hay personas que están esperando lo de Dios. Entonces, que nosotros podamos tener esta palabra. ¿Entendió la palabra? Que podamos tener esta palabra, recibir esta palabra. Que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. ¿Se entendió la palabra, hermano? Gloria a Dios entonces. Que se nos note las características de Dios sobre nuestras vidas. Que podamos usar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para mostrar a Dios. Hay preciosos dones que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Hay palabras prudentes que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay valentías porque muchas veces usted ha tenido que pelear batallas que a lo mejor yo no las sé, pero las ha tenido que pelear y Dios las conoce. A lo mejor ha tenido que luchar y solamente Dios sabe que usted es un verdadero hombre o una mujer de guerra. A lo mejor sus mejores batallas las pelea cuando está, no sé, en su intimidad con Dios, orando, rogándole al Señor por la situación que está viviendo. No lo sé, pero lo único que sé es que Dios lo ve, que Dios la ve y que hoy Dios nos habla y que Dios hoy nos recuerda que nosotros tenemos que darnos a conocer para que podamos ser usados para otros. Porque hay personas asignadas a su vida. Hay personas que están esperando por una palabra, hay personas que están esperando por una oración, hay personas que están esperando a lo mejor porque tú le digas, ¿sabes qué? Tenemos un Dios que lo puede hacer. Pero si nos envolvemos en nuestras propias cosas, nunca vamos a demostrar lo de Dios. Y un día Dios nos va a pedir cuenta, que eso es lo más terrible. Un día el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste en esta situación? ¿Por qué cerraste tu oído cuando se estaba hablando de esta palabra? ¿Por qué no recibiste en tu corazón que Dios quiere usar tu vida? ¿Por qué le sigues dando vuelta y vuelta a tu problema? Y cuando yo quiero usarte para el problema de otro, porque yo me encargo de lo tuyo. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Yo le voy a dar gracias a Dios por esta palabra. Ha hablado a mi vida desde muy temprano. Y por eso le dije a mi esposo, yo predico. Porque esta palabra estaba ahí, latente en mi corazón. Y no quiero que se vaya, no quiero que se pierda. Quiero, como dice la Escritura, comer esta palabra porque es más dulce que la miel. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, poderoso Dios, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias porque tú hablas a mi vida, Señor. Padre, me recuerdas y hablas a mi vida, Señor. Padre, cuántas veces nosotros hemos mirado más lo nuestro, Señor, y no hemos mirado, Señor, que hay alguien a quien entregarle, Señor, una palabra. Hemos querido mostrar nuestras características cuando nuestras características, Señor, se van. Es como el agua que se va entre los dedos, Señor. Padre, pero lo que está de ti en nuestra vida, eso es lo que queda, lo que trasciende, Señor. Por eso esta palabra nos habla que un hombre, Señor, le habló a Saúl de un jovencito, pero lo puso, Padre, en un nivel, Señor, de un hombre fuerte, de un hombre valiente, de un hombre prudente, de un hombre que
Padre celestial, que tenía dones que hacían algo, Señor, que producían algo, Señor. Padre, esta palabra nos habla, Señor, que nosotros también tenemos que llevarle, Señor, lo tuyo a la gente. Saúl, Señor, tenía un espíritu malo, un espíritu que lo atormentaba. ¿Cuánta gente hay con espíritus que los atormenta, Señor? Espíritus de muerte, espíritus, Señor, de depresión, espíritus, Señor, que hoy se están viendo, Padre Santo, en diferentes ideologías, en diferentes movimientos, Señor. Padre,